con el tema yo diría ya del mes, ni siquiera de la semana, que tiene que ver con la obra del corralón municipal que el juez Marcelino Escobar detuvo, de alguna manera frenó con la medida cautelar el 6 de abril, hace unos días. Para conocer el viernes pasado. Exactamente. El próximo lunes, se va a cumplir el plazo que la justicia le está poniendo al municipio para que presente la información que tiene que ver con estudios ambientales. Sí. Veremos qué contesta el municipio. De algún modo el secretario de Planeamiento, el señor Gali, ya ha dicho que, de alguna manera refutó al juez, ¿no? Dijo que el juez... sí, que no conoce bien la ley o que no la leyó bien o que la desconoce. Sí, él está dando por entendido que ese estudio no es necesario, es obvio que no lo tienen, por eso considera que no es necesario, no lo han hecho. Veremos en qué queda eso, está en manos de la justicia, como decíamos la otra vez. Pero el tema tiene un eco que nunca pensamos que iba a llegar tan lejos. Hay un conflicto que se desató y que es generalizado en varios ámbitos. Por un lado, el contribuyente Martín Tomasini, que es el referente, digamos, el amparista central, al cual el arquitecto Gali atacó directamente. Ya eso hemos hecho noticias sobre eso. Ahora los martilleros también se han sentido tocados de alguna manera por los dichos de Gali. Se han reunido ayer y van a tomar una posición, como defensa, porque es un gremio, más allá de que Gali quizás se haya referido a algunas inmobiliarias sin mencionarlas en particular, pero tiene que ver con los martilleros. Y los negocios que según Gali están haciendo, mintiéndole a la gente sobre estos lotes que se venden en esas manzanas circundantes al lote 8, manzana 22, donde quieren emplazar el corralón municipal. Los vecinos están esperando que la justicia obviamente termine de dar alguna respuesta, que es la que sigue, y para eso, mejor que nadie, vinimos con Patricia Escofet, la doctora Patricia Escofet, que es una de las abogadas patrocinantes de este amparo. El otro es el doctor Claudio Munafó. Así que hola Patricia, gracias por venir. Hola, buen día, ¿cómo les va a todos? Buen día a la audiencia, muchas gracias por invitar. Este es un tema que ya se viene, hablando diariamente prácticamente, no solo en las localidades del sur, sino también, ha tenido eco en la sociedad de Villa Gesell, porque hablábamos del Colegio de Arquitectos, que está también, si bien todavía no dio su postura, pero está estudiando a ver, cuál es la postura respecto de esto, de si el Código de Ordenamiento Urbano permite o no permite este corralón. Ahora los martilleros que se sienten atacados por el secretario Gali, los vecinos, el contribuyente Martín Tomasini, el vecino, que tiene varios lotes en esas manzanas. ¿Qué pensás de este conflicto que de alguna manera está opacando un poco el reclamo principal que tiene que ver con el daño al medio ambiente y que la municipalidad está queriendo hacer una obra que no corresponde y de la manera que no corresponde, violando las leyes? Sí, la verdad que a uno siempre le llama la atención frente a un reclamo sin tener que haber llegado a la justicia, porque lo cierto es que nosotros en principio como vecinos lo que planteamos fue esta posibilidad de ser escuchados y de que esto se atendiera y se resolviera fuera del ámbito judicial. Si es que hemos llegado a la justicia es porque las contestaciones y las interpretaciones de la norma que se hacían desde el Ejecutivo Municipal eran muy distantes a las que nosotros consideramos las correctas. Por eso se llegó a la justicia y hoy es la justicia quien va a determinar esto. Sí, es cierto que se han movido, ha hecho mucho ruido este tema en una ciudad, en un pueblo que está teniendo problemas muy serios, como por ejemplo la falta de transporte público de pasajeros, el tema de salud y lo que eso repercute en la vida cotidiana de la gente. Estando esto en manos de la justicia y teniendo un plazo para que la municipalidad conteste y para que esto, se abra a los ojos de alguien que objetivamente va a determinar, como a mí me hace ruido el porqué, por respeto a las autoridades judiciales, por respeto a todos nosotros que hemos seguido las vías correspondientes,
y por respeto a los propios funcionarios municipales. Yo no entra en mi lógica no entran en mi lógica los exabruptos. No hemos tenido ni vamos a tener exabruptos respecto de nadie, porque no es la forma en que entendemos se dirimen los problemas entre las personas. Se está tratando de generar un enfrentamiento como si fuera de vecinos pobres contra vecinos ricos. No, miren, la verdad que la riqueza que tenemos quizás sea nuestra inteligencia de no llegar a enfrentamientos, de buscar recuperar la palabra y que quizá hoy el acto más revolucionario, por decirlo de alguna manera, sea la posibilidad de escuchar, ¿no? ¿Vos creés, esto lo notás porque obviamente hablás con los vecinos, esto del enfrentamiento entre vecinos? Claro, lógico, es decir, hablo con los vecinos, entonces te dicen, y bueno, sí, pero lo que pasa es que a nosotros, bueno, sí, está bien, yo puedo comprender, a ustedes les pasó tal cosa y en su momento o no tuvieron o no supieron o no pudieron llegar a reclamar, y hoy nos quedamos en una cuestión de queja en un lugar que de ser paradisíaco se ha convertido en una especie de juntadero de mugre. Hay serios problemas con la contaminación del suelo y de las aguas en todo el lugar. El solo hecho de hablar esto implica que uno sea amenazado por el resto de los vecinos. Resulta muy incomprensible, por ejemplo, que cuando nos hemos dirigido al lugar del emplazamiento donde se pretende instalar el corralón, los empleados municipales nos hayan tirado los camiones encima, y en el momento en que una vecina después que le dijo, si me sacás la foto al camión te piso, y la vecina le dijo, pisame, dijo, y bueno, sí, está bien, no, yo no quise decir eso, yo no quiero tener actitudes violentas y menos con una mujer, pero bueno, convengamos que las tuvo. Y lo que sí hemos observado todos, que todos los camiones municipales y todas las maquinarias municipales que van al lugar, van sin identificación de chapa patente. Digamos, nada, es decir, a ver, el empleado municipal es un vecino mío, digamos, es otro vecino igual que yo, es un laburante igual que yo. Esta cosa viene empastada por un mar de fondo que de ninguna manera lo están generando ni los amparistas, ni la ley, ni mucho menos el juez. Patricia, hablas de los empleados municipales, bueno, de las maquinarias que usan los empleados municipales del corralón, que están trabajando actualmente en la localidad del sur y que hoy no tienen su corralón, siguen usando como base. En un principio se usaba lo que es el EXIC, hoy Escuela de Mar de las Pampas, Secundaria de Mar de las Pampas, pero no se ha retirado todo ese contexto, digamos, que rodea el entorno. Hay residuos, bueno, de todo tipo, descartes de basura de todo tipo, hay restos de maquinarias que quizás, bueno, ya no funcionan, partes, ¿no?, de motores. O sea, uno puede ir a la Escuela de Mar de las Pampas, que se acaba de estrenar hace muy poquito para el inicio de clases, y donde están las máquinas del corralón, desde donde salen, el entorno es bastante preocupante. Creo que tiene que ver con lo que se ha visto en la apertura de la calle 31, ¿no?, como para no desfocalizarnos en el medio ambiente. Sí, y llama la atención que tanta gente que se opuso a que la escuela secundaria estuviera en ese lugar, porque era como que desprestigiaba a la zona, que en la entrada de Mar de las Pampas existiera un colegio secundario, cuando en cualquier lugar del mundo, y bueno, qué sé yo, quizá he tenido el privilegio de poder viajar bastante, reitero, en cualquier lugar del mundo tener una escuela secundaria que, digamos, como presentación del pueblo, engalana a cualquiera realmente. Lo que no engalana a nadie, y sobre el que no escuché que se levantara ninguna voz, justamente fue sobre ese basural espantoso, es decir, autos uno encima del otro, gomas, reposeras, es decir, lo que te sobra, llévalo ahí porque la tierra se lo va a comer y vos no vas a ser responsable de nada. Y la verdad que del medio ambiente
y de la no entereza del medio ambiente somos responsables los humanos que vivimos en este planeta. Entonces, pensar que esto es una lucha de vecinos contra vecinos, yo voy a ser muy cruda, pero la verdad que se le van a morir los hijos a ellos, igual que se les van a morir a cualquiera de nosotros. Yo tendré la fortuna de tener mis hijos viviendo en Europa, pero sinceramente es una excepción. Yo no tengo chicos chiquitos, yo no tengo chicos que vayan a la escuela, yo no tengo, digamos, puedo tener, digamos, la cantidad de filtros como para prevenir lo que es hoy la contaminación del agua. Pero lo cierto es que me preocupa que a una cuadra de mi casa las canillas del colegio estén amputadas y que los propios niños de jardín de infantes que pasan por mi casa todos los días dicen, en mi escuela las canillas están amputadas. Yo sinceramente, es decir, celebro la inteligencia de esos niños, pero celebro la desinteligencia de generar angustia sobre toda una población que no sabe en qué condiciones está el agua. Bueno, el tema del agua se viene hablando desde el año pasado, tanto en la escuela primaria como en el jardín de Marazú, se hicieron un montón de estudios, bueno, hubo conflictos entre los padres y los directivos, o sea, es algo que no quedó ahí, digamos, está como latente, ¿no? Ahora esta problemática de la obra del corralón municipal de alguna manera está poniendo otra vez en el tapete temas que preocupan a toda la comunidad y que tienen que ver con la falta de cloacas, ¿no? El tema de las napas, que ha sido el año pasado también muy preocupante. Muchos tratantes de Mar Azul estaban con el agua, digamos, ahí a flor del piso. Exactamente. Puede ser, considerás, vos sos además abogada, sos una gran defensora del medio ambiente, es una materia que te interesa mucho, que esta obra, que este conflicto de alguna manera sobre el emplazamiento del corralón en una zona que no está determinada para eso y que se está haciendo de una manera, digamos, insisto, ¿no? Contaminante, que sea un hincapié, ¿no? Una puerta abierta para que realmente en la localidad del sur puedan realmente los vecinos interiorizarse sobre estos temas, porque acá no es, hoy es el corralón, mañana puede ser otra obra, pero estamos hablando de ecología, estamos hablando de la problemática del lugar que cada vez se visualiza más. Estamos hablando de preservar el ecosistema, estamos hablando de preservar el lugar donde vivimos, estamos hablando de poner el valor vida por encima del valor de cualquier tipo de emprendimiento, ¿sí? La ley 11723 que rige en toda la provincia de Buenos Aires, que es la ley del medio ambiente, es taxativa. Voy a tratar de salir un poquito del tema del corralón, porque si no pareciera que nosotros somos el centro de la cuestión y que queremos copar la parada, y esto no es la idea. Pero, por ejemplo, si se hubiera hecho un estudio de impacto ambiental sobre las obras de circunvalación, hoy no tendrían esas obras que sin lugar a duda eran necesarias, de la misma manera que es necesario un corralón para las localidades del sur. De haberse hecho un estudio de impacto ambiental, hoy no se verían afectados vecinos de otras zonas de Villa Gesell e inclusive del mismo lugar donde se hicieron las obras en circunvalación. Digamos, en general el legislador no es una loca serenata que escribe por escribir. Si bien hace un corte sincrónico en la vida de un pueblo, de un país, y dice, bueno, acá cortamos y vamos a legislar, y la vida sigue, con lo cual esa legislación de alguna manera siempre tiene que dejar una puerta abierta a las interpretaciones de lo que puede venir después. El legislador lo hizo porque se basó en hechos concretos que sucedían y en la necesidad de que eso no vuelva a suceder para no seguir perjudicando la vida de la gente, que es sobre lo que nos sostenemos nosotros. La vida es el valor jurídico más alto que tenemos. Sin vida no existiríamos ni como país, ni como continente, ni como planeta. Y lamentablemente el ser humano está dando cuenta de que es el ser vivo más involucionado de todo el sistema, porque es el que va en contra de su propia vida. Hoy no poder comprender que estamos en defensa de la vida por encima de todo es pensar muy en chiquito.
Voy a aprovechar que estamos charlando sobre estos temas que nos importan a todos, sobre todo, bueno, en las localidades del sur hay una encuesta que desde el programa Por la Tres Derechos estamos tratando de hacer. Es una encuesta, digamos, obviamente sin obligación de contestación, es anónima, es solamente para que la gente que a veces no se anima a participar visiblemente lo pueda hacer primero en Facebook, pero bueno, según el resultado de esta encuesta después va a haber un pase de lo virtual a lo real, y la idea es sentarnos, ¿no? Que los vecinos se puedan sentar, que puedan trabajar juntos en las problemáticas, en la agenda que les preocupa de la localidad sur. Justamente uno de los temas, o alguno de los temas que más les preocupan a los vecinos que ya han contestado la encuesta, tiene que ver con la suciedad, la falta de higiene, la falta de cloacas, ¿no? La limpieza, construcción desmedida. Bueno, la palabra cloaca se repite muchas veces. Cloacas, cloacas, higiene, basura. Hay una preocupación, creo que sí, es latente. Nosotros, previo a la presentación, digamos, a la confección y a la presentación del amparo, que quiero aclarar que somos 10 los amparistas, y que se haya hecho hincapié en uno de ellos de manera, por lo que me comentan, porque sinceramente no quiero entrar en estas minucias de dimes y diretes, casi una cuestión personal, desmedida e hiriente. Previo a eso tuvimos entrevistas con varios especialistas, geólogos, hidrólogos y más, en relación a la situación no solamente de Villa Gesell y las localidades del sur, sino también de muchos otros lugares de la costa que de alguna manera compartimos una misma problemática. La obra de cloacas es una obra de una envergadura importante desde el punto de vista de su construcción. En el mientras tanto hay una cantidad de medidas que se pueden tomar en relación a la existencia de los pozos ciegos y la existencia de las perforaciones de agua, porque tampoco tenemos agua corriente, lo que no significa que sea agua potable. Sí, ha habido durante todo el verano, previo quizá, vimos la construcción de unas casetas y de un tendido de red y demás. Eso estaba a cargo de un organismo del Estado, de la provincia de Buenos Aires, del SPAR, Servicios Potables de Aguas Rurales, un organismo que se ha disuelto. Entonces la obra, por ejemplo, no se terminó de hacer y no se sabe quién la va a terminar de hacer. Es muy probable que no se termine de hacer nunca. Es decir, que tampoco tenemos agua corriente, tampoco tenemos gas. En general la obra de gas y de agua van juntos porque son menos complicadas que la obra de la cloaca. Entonces vuelvo a lo de la cloaca. Sí, desde el lugar de vigilancia que le corresponde al Estado municipal se pudiera, o en realidad se debería hacer así, controlar de qué manera están plantados los pozos ciegos, la distancia que tienen con el cavado, la perforación para la extracción de agua, la no construcción con materiales duros sobre el pozo ciego, daría la posibilidad de que las bacterias que habitan en los pozos ciegos tengan una forma de poder diluirse en el ambiente sin que sean tan contaminantes. Estoy diciendo sin que sean tan contaminantes. Pero si sobre esos pozos ciegos se construye, se pone cemento, se pone esto, y bueno, estamos con una mentalidad muy chitadina en un pueblo que es campo, porque además, a ver, no estamos hablando de un lugar en donde no tenemos metro cuadrado para disponer. Es decir, estamos hablando de un lugar que está creciendo y que se puede planificar.
Y la tarea del Estado, y en este caso es el Estado municipal, y lo realzo por el respeto que le tengo a las tareas de las tareas de los municipios, se puede pensar, tienen que digamos, creo que pasa que gestionar, por ahí, en general. es decir, las gestiones tienen que controlarse, tienen que ir ajustándose. Planificación. Tiene que haber una planificación, esa planificación tiene que ir siendo reajustada en la medida de que las obras van avanzando, de que la población va creciendo. Lo que se pensaba hace 10 años no es válido para hoy, no es válido lo que se pensaba hace 2 años. Hace 2 años no teníamos el impacto del cambio ambiental que estamos teniendo en este momento. Totalmente. Bueno, para cerrar, porque siempre creemos que toda la gente está informada y bueno, no siempre es así, o quizás hoy las noticias corren a una velocidad terrible, entonces la gente va leyendo, bueno, según el medio ¿no? que lee o quién le contó, el vecino que le contó cualquier cosa, es como que de alguna manera la verdad se va transformando. Así concretamente, ¿por qué se inició el amparo para frenar la obra del corralón municipal? Para que, digamos, vos, que fuiste una de las abogadas patrocinantes, mejor que nadie no lo puede tener claro, es ¿por qué se inició? Para que la gente entienda. Bueno, el amparo se inició porque de casualidad no, por el ruido que generan las maquinarias, digamos, los vecinos nos dimos cuenta que algo estaba pasando a pocas cuadras de nuestras casas. Nos acercamos y fueron los propios empleados municipales que nos dijeron que se estaba abriendo una calle para el emplazamiento de un corralón en la manzana 222, lote 8. Bueno, primero que nosotros hemos observado, veníamos ya observando desde hacía un tiempo, y reconozco que en lo personal no le di la importancia que le debería haber dado. Habíamos observado cómo se estaba consolidando eso que se estaba haciendo. Bueno, se estaba consolidando de una manera que en principio a nosotros, desde el Lego, digamos, nos pareció inapropiada. Además, para la construcción de las calles, la Ley de Medio Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, en concordancia con la Ley de Medio Ambiente Nacional, la Constitución de la provincia, la Constitución Nacional y los tratados internacionales que en la Constitución Nacional están plasmados, requiere de un previo informe de impacto ambiental para la apertura de una calle, ¿sí? Es decir, ni siquiera llegamos al corralón, ¿ok? Entonces, a instancias de los vecinos de la zona, se piden a través de una carta formal y respetuosa a la municipalidad explicaciones, es decir, que nos remitan los antecedentes de ese estudio de impacto ambiental a que están obligados para la apertura de la calle. Ese es el principio de todo. Ahí en eso se basa el juez para decir... Eso es lo primero que se tiene que basar el juez, decir, alto la procesión que la Virgen quiere mear. A ver, esperemos un poquito, a ver qué pasa. Es decir, cómo abrieron esta calle, con qué la rellenaron, cuál es la garantía, como nos sucede en el resto de la ciudad, que eso, digamos, no es que lo esté diciendo el juez, esto lo estoy diciendo yo. En el resto de la ciudad, si nosotros tenemos que dar cuenta de con qué materiales se abrieron las calles, y bueno, en la cantidad de autos que se caen cada vez que llueve, ahí tenemos la garantía de con qué se rellenó, es decir, con algo que se pudrió y que se hundió, sencillo. Bueno, el juez, como diría un personaje de la televisión hace mucho tiempo, lo primero es lo primero. Entonces, empecemos por eso el juez le está pidiendo al municipio específicamente en este momento. Lo primero que se tendría que haber hecho, que es el estudio de impacto ambiental. Y después, aunque desde el municipio se conteste que no es así, las contestaciones que el municipio haga in voce, es problema del municipio, de cómo eligió no relacionarse con la justicia.
es así. ¿Cómo elige relacionarse con los vecinos, con la comunidad también? Seguramente, pero lo cierto es que hoy tiene que contestarle a la justicia, ni siquiera me tiene que contestar a mí. Ni tengo ninguna cuestión personal ni nada por el estilo. Yo lo que diría es que para el bien de los tres, como dice el bolero, le contesten al juez y nos sigamos ocupando de cosas que son tan importantes y tan caras para todos los geselinos, como son los problemas de salud, los problemas del transporte público de pasajeros y lo que eso incide en la educación y el trabajo de todos como ciudadanos. Y más profundamente, digamos, en los pueblos del sur, las obras que están inconclusas. Sí, claro, por supuesto, y tener en cuenta que para cualquier obra que se piense hacer, tiene que haber un estudio de impacto ambiental. Si no, va a pasar como en la calle 107, que si no estás en un comercio y empieza a llover, te quedas a vivir adentro del comercio. Bueno, Patricia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta ustedes. Ya seguiremos en contacto porque esto no termina.